también estudia la información resguardada y guardada a nivel del genoma. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de genética, ¿qué palabras se nos vienen en la mente? ADN, ARN, ¿qué más? Entonces, ADN y ARN, ¿cierto? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es ADN? Información. ¿Qué es ADN? Ácido. ¿Cómo? Ácido desoxirribonucleico. Ácidos desoxirribonucleicos. ¿Qué significa eso? Está formado por unos componentes químicos, unos ácidos, ¿listo? Y unas ribosas que son las azúcares, ¿no es cierto? Ácido desoxirribonucleico, ¿listo? Que cuando se juntan estos forman los ácidos nucleicos, ¿listo? Entonces, los ácidos nucleicos no son más que esa composición química de ese azúcar, ¿no es cierto? Esa ribosa de esos ácidos, ¿listo? Miren aquí la fórmula de un ácido nucleico, ¿vale? Entonces, ese es el ADN, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los ácidos nucleicos que componen el ADN? La adenina, muy bien. La guanina, timina, muy bien, ¿listo? Y lo que varía el ADN del RNA es un azúcar, nada más que un azúcar, ¿listo? Una ribosa. Bueno, muy bien. Entonces, miren que los ácidos nucleicos son polímeros formados por estos ácidos, estos componentes químicos que los vamos a llamar nucleótidos. La unión de los nucleótidos, ¿listo? O los nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son estos compuestos químicos que forman, ¿listo?, el DNA. Entonces, miren aquí esta composición de ácidos nucleicos. Miren que aquí tenemos la unión de un fosfato, oxígeno, ¿cierto? Aquí tenemos la ribosa y el OH siempre, ¿no es cierto? Siempre hay hidrógeno, ¿listo? En esta composición química. Entonces, miren aquí un ácido nucleico y miren aquí esta cadena de ácidos nucleicos interaccionando entre sí. Entonces, miren una timina, ¿cierto? Miren la citosina, la timina aquí, la citosina aquí, la guanina, la adenina, ¿no es cierto? Guanina otra vez. Miren esa interacción entre las dos sustancias químicas. Entonces, aquí tenemos un fragmento de la cadena del ADN, ¿cierto? El ADN. El ADN es una molécula formada por estos compuestos químicos, ¿sí?, que son los ácidos nucleicos. Y ya sabemos quiénes forman los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Estos componentes químicos, ¿listo?, formados por azúcares, ribosa, fuentes de hidrógeno y este grupo fosfato, ¿no? Este grupo fosfato, y se unen entre ácidos nucleicos por medio de estos puentes de hidrógeno, ¿vale? La interacción de estas, de cada ácido nucleico nos va a dar una información específica, una información determinada. Entonces, estas interacciones se disponen en cadenas y esta cadena se enrolla. Por eso se dice que el ADN es una doble cadena, ¿no es cierto? Claro, una cadena tiene unos ácidos nucleicos y la otra cadena tiene otros ácidos nucleicos que interaccionan entre sí. Y esa interacción es la que da ese código, la que da esa información. ¿Listo? Entonces, miren, el ADN es una molécula grande, proteica, contiene la información genética. ¿Listo? Ese código. Ahora bien, el RNA
es el conjunto de esos ácidos nucleicos que se encargan de ¿qué? De la regulación y la codificación y decodificación de los genes. ¿Cómo así? Como el ADN, miren, esta doble cadena de ADN tiene una información, el RNA va a ser el que obtenga esa información, el que sea capaz de traducirla, de entenderla, ¿cierto? Y distribuirla a donde se requiera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Listo? Entonces, ¿ADN y RNA serán lo mismo? No. De hecho, hay una diferencia sustancial, ahora la vamos a ver, y eso es una de las ribosas, ¿cierto? Entonces, miren aquí, el RNA es monocatenario. ¿Qué significa monocatenario? Que tiene una sola cadena y que sus ácidos nucleicos están formados por citosina, guanina, adenina y uracilo, que es lo que es la diferencia con el ADN, en la cual lo que tenemos es timina. Es timina. Doble cadena, el ADN, bicatenario. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos? ¿Entendemos las diferencias? Listo. Bueno, ahora bien, pregunto yo, ¿qué es un cromosoma? ¿Qué es un cromosoma? Porque cuando hablamos de genética hablamos de genes, hablamos de cromosomas, ¿no es cierto? Hablamos de ADN, hablamos de RNA. ¿Qué es el cromosoma? Esa información es el DNA. ¿Qué es el cromosoma? Es el organismo que lleva toda la información. ¿Cómo? ¿Cómo la lleva? En la reproducción, pero ¿cómo la lleva? Sí, que contiene toda la información, de hecho. Los genes. ¿Y qué es un gen? ¿Qué dice? La unidad mínima de información genética, eso es un gen. Recuerdan que yo les decía que el ADN es una doble cadena conformada por ácidos nucleicos. Mírenlas, y ahí están los ácidos nucleicos, la citosina, la guanina, la adenina y la timina, ¿cierto? La interacción entre esos ácidos nucleicos están unidos por puentes de hidrógeno. Entonces, cada interacción de estos ácidos nucleicos es un gen. Este es un gen, este es otro gen, este es otro gen. Dicho de otro modo, mírenlos aquí. ¿Listo? Cada una de esas interacciones. ¿Vale? Por eso es la unidad mínima de información genética. Ahí precisamente en los genes es donde está esa información codificada. Y necesitamos el RNA después para decodificar. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que es un gen, pero que es un cromosoma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto creen ustedes que miden una doble cadena de DNA? Más o menos, en laboratorio, alguna vez que cuando hacía experimentos en laboratorios genéticos, una cadena de ADN más o menos es así de larga. ¿Sí? ¿Y la célula cómo es de grande? ¿Qué tan grande es una célula? Microscópica, es pequeña. ¿Y dónde está el ADN? ¿Dónde les dije que estaba? En el núcleo, y el núcleo es más pequeño que la célula. ¿Cómo hace una cadena así para caber, que son 46 cromosomas? ¿Cómo hace para caber dentro del núcleo? ¿Cómo hace el ADN para caber dentro del núcleo? Por ahí dijeron. Sí, pero dijeron la palabra más indicada. Bueno, se enrolla. ¿No es cierto? Se enrolla. Entonces, el ADN
se enrolla, se compacta, ¿no es cierto? Se compacta tanto que forma estas estructuras, que son los cromosomas, ¿no es cierto? Entonces los cromosomas son la forma como se organiza el ADN. Y por supuesto, cada cromosoma va a tener esa unidad mínima de información genética, ¿cierto? Que son los genes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Sería la definición técnica. Ya. Listo. La definición técnica. Un cromosoma es la unidad genética estructural. ¿Listo? Es como se estructura el ADN. El cromosoma. ¿Sí? La estructura, es cómo se estructura, cómo se organiza. Claro. Entonces la diferencia entre el gen y el cromosoma sería que el gen es la decisión como la esencia, el cromosoma es la forma en que haga la Eso. Entonces, ¿el gen qué será? La mínima unidad de información genética. O sea, es ahí donde tenemos la información. Por eso les digo, el gen no es más que la unión de cada ácido nucleico. Porque la unión de cada ácido nucleico nos va a dar ese código de información. ¿Listo? ¿Sí? En cambio, acá estamos hablando ya de la estructura de todo el ADN. ¿Cómo se organiza el ADN dentro de la célula? Se organiza en forma de cromosomas. Por eso es la unidad estructural. ¿Listo? Entonces, cada segmento del cromosoma va a formar un gen. Y en ese gen se encuentra codificada cada información de estos cromosomas. ¿Listo? La información de este gen va a ser diferente a la de este, a la de este, a la de este y a la de este. ¿No es cierto? ¿Hasta aquí estamos? ¿Más preguntas? Bueno, muy bien. Entonces sabemos que es un gen, sabemos que es un cromosoma. Ahora bien, ¿cómo hace el cromosoma para enrollarse? Resulta que requiere de unas moléculas, unas proteínas, ¿listo? Que son las histonas. Las histonas son las que permiten enrollar estas cadenas de ADN, ¿listo? Las histonas. Y aún así, el enrollamiento de estas cadenas necesitan enrollarse sobre sí mismas. Esto lo hace la cromatina. O sea que es un enrollamiento tras un enrollamiento. Hagan de cuenta que ustedes doblan una camisa y la doblan hasta donde más no se puede, ¿no es cierto? O sea, sobre el doblez hacen otro doblez y hacen otro doblez y hacen otro doblez. ¿Listo? ¿Hasta aquí? ¿Vamos? O sea, la cromatina enrolla las histonas. Las histonas, aquí tenemos la cadena de ADN, ¿no es cierto? Entonces llegan las histonas y enrollan esta cadena, ¿no es cierto? Las histonas. Y este enrollamiento está subenrollado aún por la cromatina, o sea, la enrolla más, la compacta más. Les hago un ejemplo. ¿No es como una capa exterior? No es una capa exterior, simplemente. Les hago un ejemplo. ¿Conocen los cassettes? ¿Han visto los cassettes? ¿Han jugado con un cassette? Sí, lo más abierto, sí, todo. Listo. Entonces, cuando ustedes abren un cassette, ¿qué miramos? Bueno, miramos que el cassette es de los papás. Miramos que tiene unas rueditas, que en realidad son como unos engranajes, parecen unos engranajes, ¿no es cierto? Unas poleas. Y acá hay otras poleas, ¿no es cierto? Acá hay otras poleas. Entonces, ¿qué resulta?
que ahí se encuentra enrollada la cinta que da la reproducción de la música, ¿no es cierto? O del video. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está enrollado. Y viene así, ¿no es cierto? La cinta. Está enrollado. Está enrollado. Entonces, y ese enrollamiento está compactado sobre el cassette, sobre ese plástico. Cuando ustedes abren el cassette, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con esa cinta? Se desenrolla, ¿no es cierto? Se desordena y vuélvala a ordenar. Trabajo difícil, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que estas rueditas son las histonas y que la cinta es el ADN, ¿cierto? Se enrolla. Y hagan de cuenta que el estuche del cassette es la cromatina, ¿no es cierto? Que compacta, ¿cierto? Lo compacta. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, gracias a ese enrollamiento, se puede tener la estructura del cromosoma. ¿Hasta ahí bien? Bueno, muy bien. Entonces miren que se necesitan esas proteínas, ¿no es cierto? En algún momento el DNA se va a desenrollar. En dos momentos en realidad, cuando necesitamos transcribir esa información y en el momento de la división celular, ¿no es cierto? La profase se empieza, ¿no?, a desenrollar. Esa cromatina se empieza a condensar, empieza a desenrollarse. ¿Listo? No se desenrolla totalmente, pero sí desenrolla un poquito, ¿no es cierto?, el cromosoma para que pueda interactuar y se pueda dividir. ¿Listo? Y pueda pasar esa información. Bueno, entonces los cromosomas los vamos a encontrar dentro de ¿dónde dijimos? Del núcleo. Debe estar absolutamente resguardado en el núcleo. El núcleo sirve para resguardar ese material genético, el DNA, que es importante. Hay organismos no tan avanzados que no tienen núcleos, y tienen su ADN expuesto en el citoplasma, ¿vale? No es adecuado, son frágiles, ¿vale? Bueno, miren que tenemos distintos tipos de cromosomas según su forma. Miren que aquí tenemos unos cromosomas que se dividen en dos partes. ¿Listo? Entonces, los cromosomas van a tener los brazos. ¿Listo? Acá tengo uno mejor. Miren, aquí lo tenemos. Miren aquí que el ADN se está enrollando, ¿no es cierto? Se está enrollando y están formando el cromosoma. El cromosoma va a tener unos brazos, ¿no es cierto? Son 4 brazos. Y dependiendo de lo largo de alguno de estos brazos, se va a subdividir, ¿cierto? Según su forma, lo vamos a dividir en centrómero, ¿listo? Centromórficos. ¿Listo? Ahorita vamos a estudiar eso. Los cromosomas que tienen como una forma de X, ¿no es cierto? Van a tener un centro, el cual se va a llamar centrómero. Las partes más distales se van a llamar telómero. ¿Sí? Y cada parte, o sea, la mitad de cada cromosoma se va a llamar cromátidas. Por lo tanto, un cromosoma va a estar compuesta de 2 cromátidas, que son las cromátidas hermanas, ¿cierto? Entonces, esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Una aportada por el padre y otra aportada por la madre. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora bien,
según su estructura, ¿cómo vamos a definir a los cromosomas? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí este cromosoma tiene una división con los 4 brazos de igual tamaño, ¿cierto? Los brazos inferiores de igual tamaño a los brazos superiores, ¿vale? O sea que el centrómero en realidad está justo en el centro. A estos los vamos a llamar cromosomas metacéntricos. ¿Listo? Todos sus 4 brazos son de igual longitud. Los superiores y los inferiores son de igual longitud. Entonces, metacéntricos. ¿Cierto? Bueno, tenemos otro tipo donde miramos que hay una clara diferencia entre los brazos inferiores y los brazos superiores. Los brazos inferiores son más cortos y los brazos superiores son largos. O sea, nos permite dividir al cromosoma en brazos cortos y brazos largos. Y el centro, ¿sí? Significa que el centrómero se encuentra un poco más abajo, ¿sí? Un poco más marginal, un poquito más distal. A esto los llamamos submetacéntricos. ¿Listo? Submetacéntricos. Miren que aquí el centrómero está más marginal todavía, está más distal, haciendo o dividiendo unos brazos más cortos y unos brazos más largos. Estos se llaman acrocéntricos. Miren que los brazos son mucho más cortos que los brazos cortos de los submetacéntricos, ¿cierto? Y miren, aquí tenemos, bueno, desafortunadamente aquí se ha prohibido comer y beber. Ustedes a cada rato omiten esa prohibición, pero tenemos aquí un cromosoma donde el centro está muy distal, el centrómero está muy distal, ¿vale? De hecho, los brazos cortos son casi imperceptibles, pareciese que solo tuvieran los brazos largos. Estos se llaman telocéntricos. ¿Listo? Porque es importante la forma. Esto, señores, es un cariotipo. Es un cariotipo, y el cariotipo consiste en tomarle una fotografía a los cromosomas, clasificarlos según su forma. Los clasificamos, los reportamos y los ordenamos. Ese es el cariotipo. Y revisamos. ¿Listo? Entonces miren que aquí tenemos una cromátida, acá tenemos otra cromátida, otra cromátida. ¿Listo? Este es un cariotipo de una célula somática. ¿Por qué? Porque tiene 23 cromosomas en su núcleo. ¿Listo? 23 pares. Sí, son 23 pares. ¿Vale? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes cuentan, vamos a tener 46 cromátidos, ¿no es cierto? 46 cromosomas. Es una célula somática. Y si tratan de mirar aquí, van a encontrar todos estos cromosomas según su forma. Por ejemplo, ¿qué tipo de cromosoma es este? Es un metacéntrico, ¿no es cierto? Muy bien. Miren aquí otro metacéntrico. ¿Y este? Submetacéntrico. Como acrocéntrico más bien, ¿no? Este parece más bien submetacéntrico. Este acrocéntrico. Y este, miren, aquí hay un pedocéntrico, ¿no es cierto? Entonces, según eso, se ordenan. Miren que aquí tenemos 23 pares, ¿no es cierto? El primer par de cromosomas, el segundo par de cromosomas, el tercer par. Cada uno con su cromátido. ¿Listo? Son cromátidas hermanas. ¿Listo? Miren aquí, este ya es un cariotipo que se ha realizado con una función. Entonces, miren que aquí tenemos 23 pares, ¿no es cierto? O sea, 46 cromosomas. Quiero que sepan que todas las células van a tener
22 pares de cromosomas que van a ser somáticos, del 1 al 22, porque estos, según nomenclatura, se los nombra del 1 al 23, del par primero al 23, al par número 23. Entonces miren, aquí tenemos el primer par, aquí el segundo par, tercer par, cuarto par. Hasta el 22 se llaman cromosomas somáticos o autosomas. ¿Listo? Los cromosomas del primer par al 22 se llaman autosomas. Y el último par se llaman cromosomas sexuales, que ya no se nombran como el par 23, sino como el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Cierto? Cromosoma X y el cromosoma Y. O sea que el cromosoma X y el cromosoma Y son los cromosomas sexuales. ¿Listo? Cromosomas sexuales. Bien. Dentro de la exposición, hacer ejemplos en tabla de comentarios. ¿Listo? O sea, vamos a explicar también las leyes de medida. Acabamos de explicar las leyes de medida. ¿Listo? Y ejemplos en tabla de comentarios. Fácil. Gracias. Hasta aquí entendemos qué son los autosomas y qué son los cromosomas sexuales. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, muy bien. Dependiendo del número de cromosomas, las células pueden ser haploides o diploides. ¿Cuáles son las células haploides? Las que tienen solo 23 cromosomas. Y esas son las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. ¿Y cuáles son las células diploides? Las somáticas. ¿Sí se acuerdan cuáles son las células somáticas? Las que tienen 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. ¿Por qué las células sexuales tienen que ser haploides? Porque solo pueden tener 23 cromosomas. Porque le importa el padre y la madre, ¿no? Claro que sí. Para unirlas y que Para unirlas, sí. nació un bebé. 8 más. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a terminar por hoy. Entonces, volvamos a la parte del ADN y el RNA. ¿Por qué? Porque el DNA decíamos que es una macromolécula donde se guarda la información genética. ¿Listo? ¿Dónde se guarda? En sus genes. Ya saben cuáles son los genes, ¿cierto? Es la unidad de información genética, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos un gen, otro gen, otro gen, otro gen, otro gen, otro gen. ¿Sí? Y el RNA, pues ya sabemos que también tiene ácidos nucleicos, varía con respecto al ADN, en su estructura y en la composición de sus ácidos nucleicos y en su función, porque el RNA, ¿qué es? Es el guardián